Bienvenidos, hoy voy a estar hablando de una canción que es emblemática de la generación de la posguerra de los baby boomers. Hoy voy a revisar para ustedes la historia de una emblemática canción que nunca llegó a ser número uno en las listas de popularidad, únicamente llegó a ser número dos, pero en el corazón de una generación y de acuerdo a Rolling Stone es la canción número uno en las 500 mejores de la historia del rock. Hoy vamos a ver Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Veamos. Antes de entrar en detalle de la canción, quizá es conveniente revisar un poco el ambiente que estaba pasando o los tiempos que se vivían en el mundo y en Nueva York. En lugares como High Asbury en San Francisco, en Londres, en París y en Nueva York, se estaba gestando un cambio generacional. Había una evolución de la generación nueva, la generación del pelo largo, de la música de rock, de las libertades como el amor libre y también el uso de drogas. Esto era una propuesta de una juventud que estaba en contra de cualquier cosa establecida. Se le dominó al movimiento, el movimiento de la paz y el amor, o los hippies. Habían muchos que por convicción dejaban sus estudios, dejaban la casa de sus padres y se iban con amigos a vivir en comunas y a compartir la vida natural. Otros en ciudades como Nueva York se refugiaban en el Greenwich Village que, por tradición, ha sido el barrio bohemio de la Gran Manzana. Todo esto sucedía mientras Dylan, con 24 años, regresaba de una gira de Londres donde había escrito y de acuerdo a su sarcasmo y su cinismo y sus bromas había vomitado 10 páginas sobre lo que estaba sucediendo o mejor dicho sobre el concepto de Like a Rolling Stone. Los críticos y estudiosos de Dylan dicen que la canción Like a Rolling Stone está enfocada hacia una persona en específica. Otros dicen que son varias personas. Sin embargo, Dylan ha dicho que ha usado la figura literaria para reflejar sus propias emociones y sus propios sentimientos. Antes de continuar, quiero agradecerles que estén conmigo y que me den un like al final del video para suscribirse. Veamos cómo nacen las primeras frases, letras de Like a Rolling Stone. Dicho sea de paso, Dylan en el 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura. Eso provocó caos entre la comunidad de escritores serios, por decirlo de alguna manera, porque decían Dylan es un cantante, no es un poeta, no es un escritor. Para justificar esto, hay que leer un poco las letras, el contenido y las figuras poéticas que hace este señor que nació en 1941 en Minnesota. Como ha dicho Dylan en diferentes oportunidades, él escribió la canción y había hecho de 10 páginas, en otras dice que 20, pero lo cierto es que era como una crónica de lo que estaba sucediendo. Y comienza con una autocrítica o una crítica hacia algunos de los visitantes los fines de semana al Greenwich Village. Once upon a time you dressed so fine. Hubo una vez en que te vestías muy bien. Fuiste a los mejores colegios. Pero nadie te enseñó a vivir por tu propia cuenta. Ahora estás en la calle. Y no estás haciendo un negocio con el pordiosero. Ahora el pordiosero sos vos, que tiene que hacer cerebro para ver cómo compra o paga su próxima comida. Y cuando sucede esto, me acuerdo que en muchos países de Latinoamérica, este movimiento de vivir de la espontaneidad también se dio en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, donde frente al Banco Central, por aquellos años, se inauguraba el primer McDonald's y las reuniones de la gente joven era frente a McDonald's. Y se acuñó una frase, una expresión, computar, que era sinónimo de pedir. Los hippies de aquella época deambulaban frente al Banco Central en las aceras de McDonald's y pedían a la gente que pasaba algo, spare change, el cambio, una sobra. ¿Para qué?
para computar y comprar una hamburguesa. Mucho de eso se reflejó en nosotros. Así que esto lo describía Dylan y es donde me da a pensar que no solo en Estados Unidos, en Londres, París, estaba sucediendo lo mismo, porque el cambio generacional se veía venir. Era la gente que estaba en contra de la guerra en Vietnam y que Estados Unidos, el tío Sam, estaba perdiendo. Y de ahí le mandaron con los soldados el uso y el desuso del hashish y la marihuana, entre otras cosas, sin mencionar heroína. Todas esas cosas las habían traído los chicos que venían de Vietnam y todavía la guerra no terminaba. Apenas estaba empezando una guerra social que iba a cambiar el mundo. La parte más popular de la canción de Dylan recae justamente en el estribillo "How does it feel to be on your own? Like a complete unknown, like a rolling stone." ¿Qué se siente vivir en la calle por tu propia cuenta como un desconocido sin dirección conocida? Encierra toda la temática social de todos los jóvenes de la época que estaban intentando vivir de una forma diferente. Vamos a continuar ahora viendo los aspectos técnicos de la grabación y quienes intervienen en la canción Like a Rolling Stone y cuando la toca Dylan por primera vez en vivo. Dylan y sus músicos ingresan al estudio para la grabación de lo que sería el álbum o LP Carretera 61 Revisitada. Dentro de esas sesiones se comienza a grabar Like a Rolling Stone. Dylan lleva al estudio a Mike Bloomfield. Lo lleva con la intención de que le acompañe en la guitarra, porque hay que tomar en cuenta que Dylan toca armónica, guitarra y teclados. Sin embargo, siempre se vale de otro guitarrista que lo acuerpe y generalmente ha ofrecido siempre excelentes grupos de banda que le respaldan. Comienzan las grabaciones, las cosas no están muy convencidas porque Mike Bloomfield no interpreta bien qué es lo que Dylan quiere. Dylan le dice, no quiero esas cositas de B.B. King, esos bluesitos y esas cosas, no quiero eso. Entonces, aquel siendo un guitarrista de blues, que proviene de una banda de blues, dice, ¿qué es lo que este hombre quiere? Pero en fin, comienza a darle forma, porque en principio Dylan iba en la primera guitarra. Pero hacen un break y aparece una persona que sería la que daría la clave para el éxito posterior a la canción. Esa persona es Al Kooper, que a la postre tenía 22 años por ahí y era un músico de estudio. Él quería tocar, pero no tenía la reputación que tenía Mike Bloomfield. Así que estaba esperando que le dieran un chance. Habían salido a tomar café y a fumarse un cigarro y Al Kooper comienza a atravesar el piano en base a lo que había escuchado. Toca también el órgano y hace unos acordes que le gustan a Dylan. Mike Bloomfield le dice, pero este tipo no toca el órgano. Yo no sabía. Entonces Dylan dijo, me gusta. Y es así donde nacen los acordes por los cuales la canción es popularmente conocida. Terminan de hacerla, pero además de eso, no les satisface. Y en una fiesta privada se filtró una versión de esta canción, al punto que, de casualidad, con la gente de la disquera andaban unos disc jockeys muy populares y comienzan a tocar la pieza. Pero hay un inconveniente, la pieza dura mucho tiempo, 6 minutos, y la gente de CBS no quiere jugarse el chance de echar una canción tan larga al mercado. Entonces le piden a Dylan que la corte, que la haga más pequeña, que la comprima, a lo cual él no acepta. Sin embargo, la versión no terminada, por decirlo de alguna forma, la maqueta, comienza a sonar en las emisoras y obligan a la CBS a lanzar el disco al mercado. Sale al mercado tomando la disquera un chance de promocionar una canción de 6 minutos de duración, que dicho sea de paso, la cara B de ese disco fue Las Puertas del Edén. Voy a continuar, pero antes quiero pedirles un like al final para suscribirse al canal y seguir compartiendo las historias y los detalles de la música.
El Festival de Newport, famoso por ser un festival de folk, recibió a Bob Dylan y su grupo para el mes de julio del 65. Había una gran controversia porque Dylan, que era un representante del movimiento folk, había incluido en su banda la satánica guitarra eléctrica. Los fans, los fanáticos, le pedían que votara la guitarra eléctrica, lo trataban de Judas. Y en ese festival, los organizadores le dijeron a Dylan que no tocara esa canción con guitarra eléctrica. Porque de hecho, Like a Rolling Stones es la canción donde se introduce ya un poco más oficialmente la guitarra eléctrica en ese tipo de rock. Dylan no acepta que le impongan y dijo: quiero un set eléctrico. Se volvió a su banda y le dijo: tóquenla lo más fuerte que se pueda. Y fue la primera vez que se tocó en público Like a Rolling Stone en el Festival de Newport en aquel año 1965. Desde entonces hasta la fecha, Like a Rolling Stone ha sido parte de la gira musical de Bob Dylan. Nunca ha dejado de tocarla y ha dicho en muchas ocasiones que es una canción que ya ha llegado a odiar porque se la piden todo el tiempo y dice como si solo eso hubiese escrito. Tocar esa canción para los disc jockeys fue un reto, para los empresarios de radio igual, porque era una canción bastante larga, 6 minutos. Me cabe la duda si Rapsodia Bohemia fue la primera canción larga de más de 5 minutos, porque el estándar en la radio eran 3 minutos 45 segundos. Pero estoy hablando de Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Desde entonces, Dylan la toca en sus conciertos y cada vez, como a manera de burla o cinismo, siempre cambia las versiones. De hecho, cuando pasó por Centroamérica y lo vimos en el Palacio de los Deportes en Costa Rica, la tocó de cierre. Nos costó entender que era Like a Rolling Stone hasta después del 10º acorde, cuando comenzó con el coro. Esta es parte de la historia de una canción que relata la historia de una generación que cambió el mundo basado en la paz y el amor. A propósito, no lo dije antes, el grupo The Rolling Stones no tomó su nombre de la canción Like a Rolling Stone. Eso es otra historia, otro grupo, los Rolling Stones, Muddy Water y Like a Rolling Stone. Nos vemos en un próximo video revisando más de la historia de la música y las canciones. Regálenme un like, quédense conmigo en el canal y disfrutemos, como se decía, let the good times roll.